Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia de hoy, 21 de julio del año 2023. Hoy tenemos noticias desde Colombia y un pequeño resumen a nivel internacional. Así que ya estamos listos con todos nuestros corresponsales que están ubicados en cada uno de estos lugares para así poderle llevar a usted una noticia mucho más objetiva. Estos son nuestros titulares. Día importante para Colombia porque su primer grito de independencia se dio en aquella fecha de 1810, 20 de julio. Iván Márquez está vivo y en proceso de recuperación. ONGs apoyan a la JEP en investigación de falsos positivos. Condolencia presidencial por víctimas en avalancha de Quetame. BP financió militares colombianos. Presidente Petro en San Andrés para celebrar fiesta por la soberanía. Proponen pacto para convivencia y paz total. Carta de ministra Vélez y niegan medida de aseguramiento contra el mayor de la policía. Noticias de la semana es la renuncia de la ministra de Minas y Energía Irene Vélez. ONU destacó presidencia cubana del G77 más China. La guerra contra Cuba y la divina providencia. Canasta básica y producción de elementos básicos. Venezuela recibe lote de insulina desde Rusia. En Moscú, monumento a Simón Bolívar. 44 aniversario de la Revolución Sandinista. Revolución Sandinista es un hito de la emancipación de los pueblos. Brasil recupera relaciones con el continente africano y Putin enumera las condiciones para que Rusia vuelva al pacto alimentario. Terminó nueva ilusión del Deportivo Independiente en Medellín. Así es, querida audiencia, su noticiero Radio Clarín de Colombia, ligeramente nuestros titulares de hoy, 21 de julio del año 2023. Vámonos pues, ahora sí con las noticias. Colombia. Día importante para Colombia porque una fecha como el 20 de julio fue el primer grito de independencia que se dio aquel año de 1810. Y así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Medellín, Saúl Ignacio Peláez. Adelante, Saúl, lo escuchamos. Buen día, amable audiencia, y un abrazo especial. 20 de julio, una fecha muy importante para la historia de la República de Colombia. El primer grito de independencia se dio precisamente en esta fecha, en 1810, en el evento muy recordado en la antigua Santa Fe de Bogotá, que se conoció como el Floredo de Llorente. Ahí unas cuantas personas, entre ellos José González de Llorente, plantaron la primera semilla para lo que es hoy por hoy la República de Colombia. En aquel entonces la Nueva Granada, que era uno de los terrenos de ultramar del gobierno español, proporcionado por la conquista primaria de ese entonces, pero los criollos de la época, al darse en cuenta que los impuestos tan altos que tenían que pagar y las malas decisiones en el virreinato de la Nueva Granada, hacían ver la necesidad de declarar un primer grito de independencia luego de tantos intentos fallidos en incursiones armadas contra la realeza española. Todo este proceso continúa definitivamente enrutado hasta el 19 de agosto de 1819, cuando se dan los hechos de la batalla de Boyacá y de la batalla previa del Pantano de Vargas, que eso fue lo que catapultó definitivamente al Ejército Libertador encabezado por Simón Bolívar y todos los criollos negros y mestizos que participaron en toda esa situación y que definitivamente desembocó en estos 213 años de hoy, independencia de la República de Colombia. Para Radio Clarín de Colombia y desde la ciudad de Medellín les informó y comunicó Saúl Ignacio Peláez Arango. Muchas gracias. Gracias, Saúl. Así continuamos, y qué bueno, qué importante sería que en la reforma de la educación se contemple la posibilidad de poder incluir en la cátedra esta parte de historia patria. Gracias, Saúl. Padre, ¿de dónde sacó para soquear el café? Compadrito, imagínese que la agencia de comercialización de Cundinamarca me dio una tarjeta Red de Progreso Agropecuario Cafetera para fertilizantes por $1.000.000. Uy, ¿qué hay que hacer? Fácil, fui al comité de cafeteros, me inscribí y ellos realizaron todo el trámite y junto con la agencia y Fondecún me asignaron la tarjeta.
En la agencia de comercialización de Cundinamarca nos tomamos el café en serio y apoyamos a 7,000 caficultores con estímulos por 5,000 millones de pesos para aumentar la productividad de sus cafetales. Bueno. Así es, así es. Y entonces nos vamos nuevamente para Colombia, porque qué suspicacia había en Colombia, mi querida Colombia. Acá en Colombia mueren las personas 1000 veces. Entonces, en las noticias de hoy, de su noticiero Radio Clarín de Colombia, conforme a unos colegas aliados de otro medio de comunicación, les estamos informando que Iván Márquez está vivo y en proceso de recuperación. ONGs apoyan a la JEP en investigación de falsos positivos. Condolencia presidencial por víctima en avalancha de Quetame. BP financió militares colombianos. Presidente Petro en San Andrés para celebrar fiesta de la soberanía. Proponen pacto por convivencia y paz total. Carta de la ministra Vélez y niegan medida de aseguramiento contra mayor de la policía. Oigan pues, oído a la caja. Buenos días. Las ONG apoyan a la JEP en la búsqueda de máximos responsables en falsos positivos. Las organizaciones defensoras de derechos humanos del espacio de litigio estratégico respaldaron la decisión de la JEP orientada a determinar, a nivel nacional, los más altos responsables de las ejecuciones extrajudiciales. Para los defensores de derechos humanos, la justicia ordinaria debe avanzar en investigación y sanción a funcionarios del alto gobierno por falsos positivos. El presidente de la República, Gustavo Petro, expresó este miércoles condolencias a familiares de las víctimas por avalancha ocurrida en Quetame, y anunció que se propone discutir con los habitantes de Cundinamarca y los llanos orientales, para prevenir ese tipo de hechos y que haya soluciones a fondo y no simple emergencia. Quiero expresarles mis más sentidas condolencias a las familias que han tenido víctimas, muertos, heridos, en el desastre natural que ha ocurrido en Quetame, Cundinamarca, manifestó el mandatario en un mensaje a los habitantes de la tragedia. Estados Unidos, BP financió a militares colombianos. Archivos desenterrados en exclusiva por The Classified, en Bogotá, arrojan nueva luz sobre los tratos financieros del gigante petrolero británico BP con el ejército colombiano durante la década de 1990. En aquella época, el ejército colombiano era uno de los peores violadores de los derechos humanos del hemisferio occidental. Los documentos muestran cómo BP no solo se ofreció a financiar las unidades militares que operaban alrededor de sus yacimientos petrolíferos en el departamento de Casanare, sino que también propuso financiar las actividades de defensa nacional de Colombia en todo el país. Presidente Petro llegó a San Andrés Islas para liderar, este jueves, la fiesta por la soberanía. Acabamos de llegar a San Andrés. Aquí estaremos junto al pueblo y la fuerza pública el 20 de julio, como Día de la Independencia y la Soberanía. Festejaremos el mayor triunfo internacional de Colombia, su derecho a la plataforma continental y su mar en el Caribe. Por primera vez, un gobierno defiende de verdad el territorio soberano de Colombia con éxito. Que el pueblo salga a las calles este 20 de julio, a festejar su patria y su vida. Proponen pacto de convivencia por implementación y la paz total. Las organizaciones plantean que esté al centro el respeto a lo acordado en el marco del acuerdo final de paz, firmado entre el Estado y la extinta guerrilla de las FARC-EP, el respeto irrestricto a las normas del derecho internacional humanitario, el rechazo al reclutamiento forzado, al desplazamiento, los homicidios, el confinamiento y las amenazas contra los procesos comunitarios. Carta de la ministra Irene Vélez. Desde el Gobierno del Cambio, hemos buscado romper con las inercias de un sector pensado para el lucro privado antes que para el servicio de los usuarios, confrontar formas despóticas de gobernar, trabajar sin tregua y con rigor para territorializar el Estado y sobre todo, nunca olvidar de dónde venimos, de las gentes de a pie, de los barrios y las laderas, de las veredas bellas y olvidadas, de la juventud rebelde y creativa, de las mujeres diversas y empoderadas, de quienes a pulso luchamos contra décadas de desgobierno y por un país con justicia social, económica y ambiental. Iván Márquez está vivo. El semanario Voz conoció de fuente confiable que Iván Márquez, guerrillero y líder de la Segunda Marquetalia, se encuentra vivo y en proceso de recuperación. Se pudo confirmar que no es cierto que Márquez haya sido herido en una emboscada o en un bombardeo. Sus graves lesiones fueron ocasionadas por explosivos escondidos en una caja de habanos ordenada por él mismo. Este miércoles, 19 de julio, un juez negó la solicitud de medida de aseguramiento contra el mayor de la policía, Carlos Arena, exmiembro del ESMAD, involucrado en el supuesto homicidio de Brian Niño, en 2021, durante el paro nacional en Madrid, Cundinamarca.
Esto porque, según él, la Fiscalía no sustentó ni la urgencia ni la necesidad de la medida, por lo que no afrontará este proceso privado de la libertad. Fin de la noticia. Gracias. Bueno, ahí tenemos que entonces Iván Márquez está vivo. Y también hacen una precisión de que nunca fue objeto de un atentado, sino en una carga de habano que él mismo había ordenado hacer algo, por ahí se les estalló. Bueno, y entonces, Saúl, cuéntenos, ¿cómo fue esto al fin? Porque se ha dicho mucho sobre la renuncia de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. Cuéntenos, Saúl, ¿qué sabe al respecto? Adelante, Saúl, lo escuchamos. Buen día, amable audiencia, y un abrazo especial. Hecho destacado de esta semana es la salida definitiva de la ministra de Energía y Minas de Colombia, Irene Vélez. Siempre esa gestión durante estos más de 11 meses fue una gestión muy discutida y muy cotejada. ¿Por qué razón? Porque ella estaba llevando a cabo todo el proyecto macro del gobierno en cuanto a las energías limpias y las energías transformables, como por ejemplo toda la transición del petróleo y de los hidrocarburos fósiles a estas nuevas energías. Pero de todas maneras, muchos desencuentros en el legislativo, muchos desencuentros con la prensa y muchos desencuentros de otras índoles, como por ejemplo lo del contrato de su propio esposo, que se enteró hace poco tiempo, y también lo del tráfico de influencias al sacar ilegalmente a su hijo del país ante Migración Colombia, fueron la copa que rebasó definitivamente el vaso. En la cartera de Minas y Energía definitivamente hay mucho por hacer todavía, pero ya la ministra Vélez, bien o mal, ha plantado una semilla y ha dejado de alguna manera el listón perfecto para la continuidad de todo este proceso, que de todas maneras no está exento de mejoras, no está exento de replantear algunos puntos y enderezar mucho más el camino por el momento. Es importante lo de la energía limpia y transformables, pero es importante ponerle cuidado y ojo a todo lo demás. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, les informó y comunicó Saúl Ignacio Peláez Arango. Así es. Gracias, Saúl Ignacio. Nos vamos ahora a un breve resumen internacional, lo que fue las noticias de esta semana. A esta semana tenemos, la ONU destacó presidencia cubana del G77 más China, la guerra contra Cuba y de la Divina Providencia, canasta básica y producción de elementos básicos, Venezuela recibe lotes de insulina desde Rusia, en Moscú, monumento a Simón Bolívar, 44 aniversario de la Revolución Sandinista. Revolución Sandinista es un hito de la emancipación de los pueblos. Brasil recupera relaciones con el continente africano y Putin enumera condiciones para el regreso de Rusia al pacto alimentario. Así pues, querida audiencia, ahí les damos con este ligero resumen de noticia internacional. Buenos días. Secretario General de la ONU destacó presidencia cubana del G77 más China. Guterres envió saludos a Raúl y a Díaz-Canel. La guerra contra Cuba y los métodos de la Divina Providencia no son invenciones ni narraciones nacidas de teorías conspiranoides. En 1979, el diario The Washington Post informó que la CIA tenía un programa contra la agricultura cubana, y que desde 1962 se fabricaban agentes para estos fines. Canasta básica y producción de alimentos centran debates de diputados. Sobre la producción de alimentos, su comercialización y los precios debatieron este miércoles los diputados de la Comisión Agroalimentaria, como parte de las actividades previas al primer periodo ordinario de la 10ª legislatura. Venezuela recibe millonario lote de dosis de insulina de Rusia. El lote cubrirá las necesidades de todos los pacientes del país que requieren tratamiento con insulina por un periodo de hasta 3 meses. Inauguran en Moscú un grandioso monumento a Simón Bolívar. Un grandioso monumento a Simón Bolívar, héroe nacional de Venezuela, inaugurado en la capital rusa en presencia de las autoridades de ambas naciones, marca un nuevo hito en las relaciones entre los dos países, según los protagonistas de la ceremonia entrevistados por Sputnik. Celebran 44 aniversario de Revolución Sandinista en Nicaragua.
La celebración oficial contó con la presencia del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. La revolución sandinista es un hito de la emancipación de los pueblos. En representación de la mayor de las Antillas, el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca asistió a las conmemoraciones centrales por la efeméride que marca la victoria, en 1979, de la Tercera Revolución Armada de América Latina y el Caribe en el siglo XX. Lula. Brasil recuperará las relaciones con el continente africano. En un encuentro con José María Neves, presidente de Cabo Verde, en una rápida escala en el país africano a su regreso de la cumbre CELAC-Unión Europea, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmó que Brasil recuperará las relaciones con los países africanos y les ayudará en todo lo que sea necesario para su desarrollo económico y social. Putin enumera las condiciones para que Rusia vuelva al pacto alimentario. Occidente hizo todo lo posible para desbaratar la iniciativa de granos del Mar Negro y no escatimó esfuerzos para lograrlo, declaró el presidente ruso, Vladimir Putin. Pero destacó que Rusia consideraría la posibilidad de volver al acuerdo si se cumplen varias condiciones esenciales. Fin de las noticias, gracias. Bueno, y entonces, ¿cómo es esto de que terminó la nueva ilusión del Deportivo Independiente Medellín? Saúl, oiga, usted siempre nos tiene buenas notas, pero también que nos sorprenden, nos aturden. ¿Cómo así que terminó? Adelante, Saúl Ignacio, lo escuchamos. Buen día, amable audiencia, y un abrazo especial. Ha terminado la nueva ilusión del Deportivo Independiente Medellín por este año 2023 en las copas internacionales. La semana pasada perdió de local un tanto contra cero contra San Lorenzo y Almagro, y el día de ayer perdió 2-0 en el nuevo gasómetro en Buenos Aires, Argentina. Serie por el playoff antes de octavos de final de la Copa Suramericana, que se jugaron todos estos partidos en estas dos últimas semanas, con un saldo no muy positivo para el equipo hoy dirigido por Alfredo Arias. Y aparte de eso, Aran Vareiro, delantero paraguayo al servicio de San Lorenzo y Almagro, fue el autor de los 3 goles con que se saldó la diferencia y permitió de alguna manera que San Lorenzo y Almagro acceda a octavos de final de la Copa Suramericana en desmedro de el Independiente Medellín, que venía de ser tercero en la ronda de grupos de Copa Libertadores de América. Lo cierto del caso es que ya el Independiente Medellín de aquí en adelante tiene que apostarle a la Liga Betplay 2 para buscar la estrella de fin de año o buscar una reclasificación decente en puntos para poder acceder otra vez a Copa Libertadores o, por qué no, a la Copa Colombia. Por esa vía también se puede. De todas maneras, Independiente Medellín jugó 12 partidos internacionales en el año, contando las 2 rondas previas de la Copa Libertadores contra Nacional de Quito de Ecuador y Magallanes de Chile, más la ronda de grupos que quedó tercero, más esta fase de la Copa Suramericana donde quedó definitivamente eliminado. Hay mucho por hacer y mucho por mejorar todavía en este nuevo proceso con Alfredo Arias. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, les informó y comunicó Saúl Ignacio Peláez Arán. Gracias, Saúl Ignacio Peláez. Y así, querida audiencia, hemos llegado al final de esta emisión. Hasta el próximo día. ¡Felicidades!